Hola, buenas noches. Listo, ya estamos en vivo. Buenas noches a todos. Y esta noche vamos a empezar a platicar de la sesión número 3 del módulo 1. Y se titula así: la conducta permitida, exigida y prohibida. La primera actividad se trata de el derecho subjetivo, el hecho ilícito y el deber jurídico. Todos estos temas nos pide la instrucción de la guía de actividades, revisarlos en el libro de Salmorán, que se llama Introducción Analítica al Estudio del Derecho, y que ya se los he dejado en los archivos del grupo de Facebook Casa de Estudio. Ya vi que estamos algunas personas conectadas y bueno, empecé porque después el video se hace muy largo, pero ya platicamos de qué va a ir el video. Y finalmente eso ya lo sabemos todos, ¿ok? Hola, bueno, muchas gracias, saludos a todos, bienvenidos a esta transmisión. Entonces, como les comenté hace un instante, ya tienen en los archivos de grupo el libro de Salmorán, que es diferente al de la sesión 1. Este se llama Introducción Analítica al Estudio del Derecho. Y van a consultar el capítulo número 6, el artículo número 7 y el artículo número 8. ¿Por qué es importante que lo consulten? Porque van a poder definir y enriquecer su tarea con los conceptos que da Salmorán al respecto del derecho subjetivo en la página número 89 de este libro, que se lo súper recomiendo. Está muy ligero, no es difícil de leer, utiliza un lenguaje muy amigable. Es el capítulo número 6, en el sumario o en el subtítulo número 4, derecho subjetivo. Y también van a estudiar allí la persona jurídica, que está en la página número 106. El capítulo es el 7 y el sumario es el número 3. Ahí van a encontrar las diferencias o las características de las personas físicas y de las personas morales. Es muy importante que se apoyen en este libro porque todos estos conceptos los van a tener que estar repitiendo y repitiendo en cada uno de los ejercicios y les va a ayudar mucho a comprender y a poder argumentar en su tarea. Acuérdense, necesito tener en la mano guía de actividades, la planeación de mi docente, mi texto de apoyo y la bibliografía que solicitan o la sugerida, que es la que viene hasta abajo en el texto de apoyo. ¿Sí? Bueno. Y hay otro tema también que nos piden ver, que es el capítulo número 8, que habla del hecho ilícito. Este está en la página número 122. Habla del deber jurídico y de la responsabilidad. Entonces, bueno, nos están mandando unos mensajitos que ahorita vamos a ver por aquí. Un momentito. Y entonces, la primera pregunta que nos hacen es, después de consultar esta lectura, dice, determina cuál es el deber jurídico y cuál es el hecho ilícito que contienen los artículos de los siguientes códigos. Primero, del Código Penal Federal, el artículo 335 y el artículo 386. Y del Código Civil Federal, el artículo 1912. Entonces, para tal efecto, necesitamos definir qué es el deber jurídico y qué es el hecho ilícito. Entonces, estos conceptos los van a encontrar muy claramente en su texto de apoyo, pero también, por ejemplo, el tema del hecho ilícito y del deber jurídico lo van a encontrar, como ya les dije, en el capítulo número 8,
en la página 122 del libro de Tamayo y Salmorán. Él habla muy claramente de estos temas en este libro y los vamos a abordar rápidamente porque a lo mejor sí puede haber una confusión entre, por ejemplo, iniciando con el derecho subjetivo y con el deber jurídico. Es muy importante saber qué es un derecho subjetivo para que podamos distinguirlo de un deber jurídico. Y plantéenselo así. El derecho subjetivo o interés jurídico tiene dos alternativas. Hacer o no hacer. O sea, siempre vamos a tener esas dos alternativas. O lo hago o no lo hago. Y dice así el derecho subjetivo en la definición de Tamayo. Dice, un derecho subjetivo existe si y solo si hay una fuente que determine su contenido y su existencia. Por fuente, en este caso estamos hablando de una fuente del derecho, entiendo aquellos actos por virtud de los cuales una norma jurídica es válida y su contenido identificado. O sea, la norma jurídica debe tener también dos características muy importantes: que sea válida y que se identifique, que nos quede claro qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no podemos hacer. Como podría ser uno o más actos legislativos, conjuntamente con otros actos, tales como la celebración de un contrato, que eso lo vamos a ver a lo largo de esta sesión, o por ejemplo la confección de un testamento. Él lo nombra así, la confección de un testamento, o sea, elaborar un testamento, etc. Entonces, esta parte es muy importante que la consulten tanto en su texto de apoyo como en la definición de Salmorán, porque nos hemos encontrado que los docentes dicen, bueno, pues fíjate que sí, Sandra, bien linda, me pusiste una maravillosa definición del derecho subjetivo y del deber jurídico, pero él se va a dar cuenta que no fue la definición que solicitó, porque debimos de haber leído el texto de Tamayo y Salmorán. Bueno, y entonces después nos pide la tarea que definamos de estos artículos de 335 y 386 del Código Penal Federal, cuál es el deber jurídico y cuál es el hecho ilícito. Solamente se vamos a analizar porque si no vamos a resolver toda la tarea y nos va a dar las 12 de la noche. Yo sé que ustedes felices, pero pues tampoco se trata de que yo les haga la tarea. Estaría padre, ¿verdad? Bueno, entonces, vámonos a ver, por ejemplo, ¿qué nos dice el artículo 335 del Código Penal Federal? Vamos a verlo y a leerlo rápidamente. Por aquí lo tengo, no se me desesperen, porque esta maquinita luego no coopera. Entonces, el 335 dice, del Código Penal Federal, muy importante que chequen la ley que nos está solicitando el docente o la guía de actividades. Y yo también les dejé una liga aquí en el grupo de Facebook, Casa de Estudio, donde pueden encontrar todas las leyes de una manera súper fácil y aparte actualizadas a este momento. Lo que hoy pasó en las cámaras está ya en los textos que están allí, bueno, una vez que ha pasado por el Diario Oficial de la Federación, haya sido aprobado allí, pues se publica en la página que yo les di y van a encontrar las leyes súper autorizadas. Sí, porque no crean que de la Cámara de Diputados y de Senadores pasa directamente a esa página, no, acuérdense que tiene que pasar por el Diario Oficial de la Federación, allí publicarse y allí va a decir a partir de qué día está vigente. Sí, bueno, ese fue un comercial. Bueno, al que abandona a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de 1 mes a 4 años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo además de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido. Y es muy importante que ustedes vean el título de este capítulo en donde está consagrado este artículo. Abandono de persona. O sea, ¿cuál es el deber jurídico? Pues el deber que nosotros tenemos
es de atender a un niño que aparte es incapaz de cuidarse a sí mismo. O sea, un niño de 8 años, de 4 años, de 10 años, de 15, pues no puede valerse por sí mismo. O sea, sí necesita del cuidado y estar bajo la tutela de un adulto. Ese es nuestro deber jurídico. Uh-huh. Es lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Bueno, y el hecho ilícito, en este caso, porque nos pide, defina el deber jurídico y el hecho ilícito. El hecho ilícito, pues es que yo deje al niño, ¿no? Pues, ¿sabes qué, mi amor? Aquí te quedas un ratito o aquí te dejo para siempre, te abandono y yo ya me voy. Eso no se puede hacer. Ese es el hecho ilícito, porque yo no puedo abandonar al menor que está bajo mi tutela. ¿Ok? Entonces, ese ya lo resolvimos y ustedes ya se siguen con el otro. Ahora, tenemos también después que definir del Código Civil. A ver, vamos a ver ese del Código Civil, porque luego con esas cosas del tema civil como que cuesta un poco de trabajo, ¿verdad? Definir. Dice el artículo 1912, que por aquí lo tenemos, rápidamente vamos a verlo. Dice, cuando al ejercitar un derecho se cause daño a otro, hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que el derecho solo se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho. ¿Cuál es el deber jurídico? Bueno, pues el deber que yo tengo es de no hacerle daño a nadie, ¿verdad? O sea, ¿cómo por qué? O sea, no debe uno causar ningún daño ni ningún perjuicio a ninguna persona. Y el hecho ilícito es, bueno, pues si yo lo hago, o sea, hacer o utilizar algún derecho que yo tenga para causarle daño, pues con premeditación, con alevosía y ventaja a otra persona. Ese es el hecho ilícito. ¿Qué es el hecho ilícito? Vamos a revisarlo en la definición que nos da Tamayo y Salmorán. Por eso cuando ustedes definan cada uno de estos deberes jurídicos y hechos ilícitos, ay, no le entiendo, ay, ¿cómo le pongo? Váyanse a la definición y de allí van a poder encontrar en qué parte del artículo está la esencia del deber jurídico y el acto ilícito. Bueno, porque dice aquí que el hecho ilícito, dice Tamayo, la expresión hecho ilícito y sus equivalentes dan una fuerza y una connotación a una idea que está profundamente arraigada en el lenguaje ordinario, que es el delito o el crimen. Y esto se suscita a través de un acto que es perjudicial y que provoca el repudio de la comunidad también. O sea, yo perjudico a alguien y aparte la comunidad me lo reprueba. Y me lo va a reprobar también desde que se creó la norma jurídica, porque por eso se creó la norma jurídica, porque necesitamos eh, ordenar, necesitamos reglamentar una conducta. Que ese tema me encanta, ahorita les voy a poner un ejemplo. De ahí que esta, o sea, la comunidad, recurra a la técnica del castigo para impedir esa conducta. Uh-huh. Y eso lo hemos visto en la legislación, o sea, ya vimos en las sesiones anteriores que hay la norma tiene una sanción, que puede ser una sanción positiva o puede ser una sanción negativa. Entonces, a eso nos vamos a tener. O sea, si yo incumplo una norma, pues me voy a hacer acreedor una sanción, porque la comunidad pide, exige, suplica, demanda que para tener bienestar y paz, para cuidar su integridad, su vida y su patrimonio, si alguien atenta contra todos esos valores, pues tiene que haber una sanción. Entonces, ¿ya vieron cómo todo se va a ir ganando? ¿Cómo todo va teniendo una secuencia lógica? Y vamos entendiendo mucho más, ¿verdad? Bueno, y entonces dice que se recurre a la técnica del castigo, retomo, para impedir esa conducta. Los hechos que acarrean una sanción jurídica son considerados hechos ilícitos. El hecho ilícito va a tener una sanción jurídica.
esta idea se mantiene aún dentro de las formulaciones dogmáticas, ¿cuáles pueden ser los dogmas? Puede ser el dogma civil o puede ser de tipo penal, ¿ok? Y muchos otros que ya lo vimos, por ejemplo, en la parte de en las materias, que ya vimos que hay materia penal, materia civil, materia mercantil, materia fiscal, ¿qué otra? Laboral, fiscal, ajá, entonces ya vimos que hay cualquier cantidad de materias. Y dice que como quiera que esta noción se defina, los hechos que acarrean una sanción jurídica, ya sea civil, penal o administrativa, son considerados hechos ilícitos para la imposición de obligaciones y la motivación indirecta que se da a través de la técnica del castigo. Ajá. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Denme un segundito. Aquí vamos a verlo. Hola, Sandy, me dice Clau. Ya estoy lista, muy bien. Sara, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto en saludarte. Yaneri, bienvenida, gracias. Margarita, sí, muy amable, Margarita, sí, un gran apoyo, gracias. Sandy se debe poner con las propias palabras o se debe parafrasear. Yo creo que yo trabajé mucho en mi experiencia con mis propias palabras, yo hacía mucho mis resúmenes. Yo te pido, por favor, que si copias y pegas, nada más cites. Que si parafraseas y se parece mucho, mucho, mucho a lo que estás leyendo, también cita, por favor. Ahora bien, para que el maestro sepa que efectivamente has leído el texto que recomendó, mi sugerencia es que cites, hagas la cita textual, o sea, ya lo platicamos en los videos anteriores está, de todas formas, sí me comprometo a hoy en la noche ponerles el ejemplo, que no sé si ya se los había puesto, pero no pasa nada, lo vuelvo a poner, de una cita textual, como se cita en el texto, o sea, terminando el parrafito que estás copiando y pegando y cómo lo citas al final en tus fuentes de consulta, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro. Si no, aquí pónganme en el chat y yo voy contestándoles, ¿sale? Bueno, y entonces me quedé en que ya vimos lo del artículo 1912, que era el deber jurídico y el hecho ilícito. Y luego, la siguiente pregunta que nos hacen en esa misma actividad 2, me dicen si voy muy rápido y si no, más despacito. Dice, determina cuál es el derecho subjetivo contenido en los artículos 2027, 2030, 2028 del Código Civil Federal. Entonces, a ver, vamos a ver qué nos dicen estos artículos. Solamente vamos a ver uno, pero no los vamos a ver todos. Porque les digo que si los vemos todos, nos vamos de aquí a las 12 de la noche. Y pues como que no podemos todos estar aquí, hay que avanzar con la tarea. Dice que el derecho subjetivo, yo lo concebí como que es el derecho que tiene el acreedor de solicitar o de pedir que la persona que preste el servicio efectivamente lo preste. Esta parte es muy importante porque vamos a recordar lo que dijimos al inicio. Un derecho subjetivo tiene dos cualidades, dos acepciones, dos acciones, hacer o no hacer. Entonces, el que me cobra por un servicio, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues realizar el servicio, ¿no? O no hacerlo. Pero bueno, ya sabemos que si incumples, ¿a qué te vas a hacer acreedor? Pues a una sanción. Entonces, ustedes, con base a lo que leyeron o a lo que van a leer del derecho subjetivo, recuerden, hacer y no hacer, las dos. Van a leer estos artículos y van a sacar sus propias conclusiones. Como ya dice el artículo, si alguien tiene la obligación de hacer a través de una contratación, de un pago, de un servicio, pues yo le pago, me va a cobrar, pero lo va a tener que hacer. ¿Ok? Y así los demás, el 2030 y el 2028. Entonces, ya quedamos que tienen que leer, haciendo un resumen breve, que leer, por favor, su libro y su
texto de apoyo. ¿Alguna duda? Si me quieren decir, Sandy, no hay más. Entonces nos vamos a ir a la actividad número 2. A mí me gustaría que en el chat me pusieran si ya les mandaron la planeación de esta actividad, porque a mí se me ocurre que podemos ver como 2 ejemplos, porque evidentemente no tenemos los casos, pero yo quisiera platicarles a mí que me pidieron para que más o menos ustedes se den una idea de qué hay que contestar. Al final del camino en la actividad integradora nos vamos a basar en los mismos temas que hemos visto arriba. Si ustedes se dan cuenta, todas las actividades integradoras es como un resumen de lo que vieron en la actividad 1 y que vieron en la actividad 2, pero ya con casos prácticos. Bueno, entonces vamos a ver la actividad 2 que se titula, denme tantito, porque no me lo perdí de memoria, la persona jurídica. Dice así: consulta los artículos de los siguientes cuerpos normativos, que es el 9 y el 41, y el Código Civil Federal, los artículos 25, 27 y 28. Y nos pide señalar un ejemplo de persona moral regido por el derecho civil y otro del derecho público. Los artículos 9, 41, 25, 27 y 28 giran alrededor de estos temas. Y vamos a pedirle aquí a esta maquinita que nos abra la Constitución, pero yo les voy platicando, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta actividad? Vamos a ver que los tipos de persona, la persona jurídica. Y en esta tarea vamos a tener que hablar de las personas físicas y de las personas morales y de los atributos de la personalidad de estas dos personas jurídicas, persona física y persona moral. Entonces, los atributos de la personalidad, por ejemplo, para las personas físicas son el nombre, el domicilio, la capacidad de goce y de ejercicio, la nacionalidad, el patrimonio y el estado civil. Las personas morales tienen prácticamente los mismos atributos de la personalidad, que son nombre, domicilio, tienen capacidad de ejercicio, pero de goce limitado. Y ahorita vamos a ver ese tema. Tienen una nacionalidad y también un patrimonio, pero no tienen estado civil. O sea, la Coca-Cola no es casada, ¿sí? Ni la Pepsi se puede divorciar. Entonces, eso no tienen estado civil. Entonces, vamos a ver la Constitución Política y vamos a ver el artículo que nos pide aquí, que es el 9 y el 41. Entonces, todos estos temas los van a encontrar en su texto de apoyo. El tema, por ejemplo, que yo les voy a pedir que se enfoquen en el libro de Tamayo y Salmorán, en el capítulo número 7, sumario 3, página 106, que habla muy claramente de las personas físicas y de las personas morales. Para que ustedes puedan hacer una diferenciación entre una y otra y puedan contestar las preguntas que nos está pidiendo esta actividad. Entonces, vamos a ver el artículo número 9, que dice así. Seis, 7, 8, 9. Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Quiere decir que ustedes y yo nos podemos asociar siempre y cuando esa sociedad, esa organización, ese
juntarnos para algo tenga un objeto lícito. Pero solamente los ciudadanos de la República Mexicana podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, sí, o sea, no se vale que nos reunamos aquí para una cosa ilícita, ¿sí? Y tiene derecho de deliberar. O sea, quiere decir que podemos compartir ideas, debatir, lo que sea que no exceda toda esa línea entre lo lícito y lo ilícito. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. ¿De qué va este artículo? Pues simplemente va de que nos podemos organizar para, por ejemplo, el tema que nos ocupa, pues para hacer una sociedad anónima, para crear una cooperativa, por ejemplo, para crear una sociedad anónima de responsabilidad limitada, para crear una fundación, una AC, una asociación civil, una sociedad civil, o también que creen que nos podemos reunir pues, para hacer un partido político, por ejemplo. Entonces, si nosotros nos vamos a ir a la tarea, vamos a ver que la Constitución política habla de cómo podemos reunirnos nosotros para hacer una sociedad con fines lícitos. Y el otro artículo, que es el artículo número 41, que ahorita vamos a ir rápidamente a él, pues no ni tan rápido, ¿verdad? Este artículo 41 gira alrededor de lo mismo, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Y 3 puntitos suspensivos y nos vamos a la parte que nos interesa. En la fracción primera dice así: los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que le correspondan. En la postulación de sus candidaturas se observará el principio de paridad de género. Y toda la fracción 1 gira alrededor del mismo tema. ¿Por qué es de nuestro interés esto? Porque la guía de actividades nos pide que digamos en el punto número 5 por qué un partido político es una persona moral. Y si es en la pregunta número 3 señala ejemplos de personas morales regidas por el derecho civil y otras del derecho público, y allí nos vamos a ir dando una idea de dónde está un partido político y si puede ser una persona moral o no. Y también nos están diciendo estos dos artículos que podemos, en el artículo número, en el primero que vimos, que es el artículo número 9 exactamente, de la Constitución, que tenemos derecho de asociarnos, el artículo número 41, cómo se constituyen los partidos políticos, a qué orden pertenecen, y en el Código Civil Federal nos vamos a dar cuenta de cómo se constituye cada una de estas figuras. Por eso es muy importante que veamos los 5 artículos, señalar un ejemplo de persona moral regida por el derecho civil y otra por el derecho público, y vámonos a ir a poner unos ejemplos. Por ejemplo, una persona moral regida por el derecho, pues civil, ¿no? Porque el derecho civil es el que regula las relaciones que existen entre particulares. Luego, entonces, si yo me asocio con ustedes para hacer una sociedad anónima de capital variable, pues estamos ante
una acción que está regida por el derecho civil, porque el derecho civil ve los contratos entre particulares. Y entonces, esta persona moral regida por el derecho civil va a formar parte del derecho privado, porque como ya lo dijimos con anterioridad, va código, este derecho privado regula las relaciones que se constituyen entre particulares, entre personas físicas que se unen para formar una sociedad anónima de capital variable, una sociedad anónima, como ya dije, de responsabilidad limitada, una asociación civil, una asociación civil, una cooperativa y una sociedad mercantil, una SOFOM. Entonces ustedes allí lo pueden enriquecer si dicen, ay, bueno, una persona moral es, pues no sé, pues fortaleza financiera, sociedad anónima de capital variable, es SOFOM. Entonces ahí tiene un nombre sotototote. Creo que así se llama. Yo no estoy diciendo que ese es el nombre correcto. Y ahorita como que se me veló la película, pero creo que más o menos así tiene el nombre largo, 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 porque es una sociedad que fomenta los créditos y tiene una acepción especial la palabra software. Entonces, ustedes pues, pueden poner un nombre así para que diga el maestro, ay, sí me entendió mi alumna o mi alumno, y bueno, esa sociedad estará regida, como ya lo vimos, por el derecho civil y pertenece al derecho privado, ¿ok? Entonces, esa ya la resolvimos también. Ahora, hay algunas entidades que están regidas por el derecho público. Entonces, ¿quiénes podrían ser? ¿Quiénes se les ocurren? Pero ni le piensen mucho, que en esos artículos que ustedes van a leer van a determinar cuáles son. Les va a quedar súper clarísimo, de verdad. Pero ya, si se los digo, pues ya hicimos toda la tarea. Bueno. Y hasta allí queda esa actividad que vamos a retomar las preguntas. Consulta los artículos fulanos de tal, señala un ejemplo de persona moral regida por el derecho civil y otra por el derecho público, eso ya lo vimos, explica por qué lo son, ya también lo explicamos por qué lo son, y vuelven a poner la definición de los derechos civiles, del derecho público y del derecho privado, y citen los artículos. Eso es muy importante para que su tarea quede, wow, súper, súper, súper robustecida. Y explica por qué lo son, ya eso ya lo dijimos. Y también explica por qué un partido político es una persona moral. Disculpen. Ya lo vimos en el artículo 41, pero en los otros artículos del Código Civil viene explícitamente explicado, valga la redundancia, por qué un partido político es una persona moral. Sí es una persona moral, ¿ok? Pero no digan que yo les dije. Y entonces, después vamos a tener la actividad integradora, que esa no sabemos de qué se va a tratar, pero yo más o menos les voy a dar un norte. Bueno, hay que esperar el caso que nos va a mandar nuestro apreciado docente. ¿Y qué puede venir? A mí me llegó un caso que me asignó mi maestro, que en esta materia me dio una maestra, una docente dama. La actividad integradora se llama dualidad imperativo-atributiva del derecho. Y me manda un caso en donde me pregunta cuáles son los artículos que yo puedo aplicar para ese caso. Del código civil o del Código Penal, dependiendo del caso. Pero básicamente de mi tarea y de las que yo pude haber visto de mis compañeros, estaban muy enfocadas a la parte civil porque estamos viendo personas físicas y personas morales. Nos pide analizar eso y nos pide también analizar los atributos de las personas que intervienen en ese caso, ¿ok? Entonces ya vimos también que en el texto de apoyo están todos los atributos de las personas físicas y de las personas morales.
Y el texto de apoyo hace mención de cada una, que ahorita las vamos a ver rápidamente porque creo que tenemos tiempo y vale la pena invertirlo para que entendamos bien perfectamente todo. Entonces yo, por ejemplo, hice un cuadrito en donde puse a Pedrito, a Panchito y a Juanito, y entonces todos eran personas físicas, todos se relacionaban en este caso entre sí, y yo puse el nombre de los que ya le dije, y puse un domicilio de cada uno para que se viera que yo había entendido cuál era el domicilio de cada uno de ellos, cuál era la concepción del término domicilio. Porque tú dices domicilio y inmediatamente te imaginas, pues aquí mi casa, ¿no? Este es mi domicilio. Pero acuérdense, y ahorita lo vamos a ver a continuación, los atributos de la personalidad jurídica, que hay diversos domicilios. No todos los domicilios que tenemos es el mismo. O sea, tengo un domicilio para vivir, tengo un domicilio fiscal, tengo un domicilio laboral, tengo un domicilio de donde está instalada mi oficina, por ejemplo, o donde está instalada la bodega, a lo mejor si yo vendo algo, si vendo pantalones o si vendo cubrebocas, que ahora ya ven que creo que es lo que más se vende hoy en día, tristemente. Pero bueno, y también yo puse que todas estas tres personas tenían capacidad de qué. Uno de ellos era menor de edad, entonces a lo mejor no todos tienen la misma capacidad, sí de goce, pero no de ejercicio, que ahorita lo vamos a ver. Y todos tenían patrimonio, pues sí, los dos adultos, pero el menor no tenía patrimonio. Entonces, esa persona no gozaba de patrimonio. Porque el patrimonio lo tiene quien ejerce la patria potestad. Y a continuación lo veremos. Su nacionalidad, bueno, pues todos eran mexicanos. Y el estado civil, pues evidentemente dos personas sí tenían un estado civil, pero el menor no. Y listo. Y entonces empezamos a ver del caso los deberes jurídicos y los deberes subjetivos. Y vamos a aplicar los artículos. En este caso, como ya lo mencioné, en mi ejercicio habló del Código Civil y todo aplicaba a estas circunstancias de carácter del derecho privado en materia civil, porque estábamos hablando de una relación de matrimonio y todas estas cosas que se dan, ¿no? Y entonces yo seleccioné todos los artículos del Código Civil Federal y relacioné los deberes jurídicos con los derechos subjetivos. Ya quedamos que el deber jurídico puedes hacer o no hacer. O haces o no haces. Una de las dos. Y el derecho subjetivo, lo vimos al inicio, son las dos. Hago y no hago. Y en el deber jurídico solamente puedo hacer, me quito, y vuelvo a entrar, o solamente puedo omitir. Ajá. Las definiciones están allí, pero creo que este ejemplo es muy claro. Y también nos pedía la Miss que explicáramos por qué los involucrados en el caso eran sujetos de derecho. Y entonces, acuérdense que el sujeto de derecho está en su texto de apoyo. Todo lo que se refiere al sujeto de derecho está allí. Entonces, vamos a ver rápidamente en el texto de apoyo. Cada uno va a recibir un ejercicio seguramente con N,000 casos, todos diferentes, y van a tratar de encontrar todas las preguntas que les haga el docente.
poco a poco en el grupo de WhatsApp, como lo hemos venido haciendo, vamos a ir resolviendo cada una de las dudas. Pero ustedes con todo lo que ya vimos ahorita van a tener las herramientas suficientes para poder ir dándose una orientación de el derecho subjetivo, del deber jurídico, del acto ilícito, en caso de que lo haya, de la persona física, de la persona moral y todo lo que ya vimos hasta ahora. Y en este momento vamos a enfocarnos en los atributos de la personalidad, que en su texto de apoyo está en la página número 9. Y a mí me gustaría enfocarme más al tema de la capacidad de goce y de ejercicio, porque es como que la que no nos suena muy bien, ¿no? El nombre, bueno, pues el nombre es con el que nos identificamos todos y cada uno. Todos tenemos derecho a una identidad y todos tenemos un nombre. Y si no, pues en algún momento de la vida lo vamos a tener. Y es un atributo de la personalidad que designa a una persona de manera individual. O sea, yo me puedo llamar igual que muchas Sandras López que hay en el mundo entero, pero hay algo que va a distinguirme, como es mi CURP, como es mi RFC, como es mi fecha de nacimiento, mi lugar de nacimiento, y eso ya por ende me hace que yo soy la única con estos atributos que existe en todo México y pues y en todo el mundo, ¿verdad? Bueno, entonces, ese es uno, el domicilio. Y viene en su texto de apoyo cómo están regulados. También cuando hagan su tarea y a lo mejor elaboren los atributos de la personalidad del caso que les van a mandar, pues no está de más que hasta le anoten el artículo al profesor, porque bueno, va a decir, ay, wow, este alumno hasta la ley trae consigo. Acuérdense que mientras mejor venga explicada la tarea y mejor organizada esté, el maestro va a otorgar una mejor nota. ¿Ok? Bueno, entonces, el domicilio ya quedamos que es el lugar donde nosotros realizamos X o tal actividad y es el que vamos a proporcionar dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos. El domicilio de una persona física es el lugar en el que habitualmente reside, habita o tiene el principal asiento de sus negocios. Ya vimos aquí que no es precisamente donde yo vivo, porque a lo mejor mi oficina, pues, bueno, de hecho mi oficina está en la colonia Roma, no está aquí en la casa de ustedes. Sí hago muchas cosas aquí, pero también por cuestiones de la empresa necesito tener una oficina. Y entonces, o sea, voy y tengo una oficina. Entonces, y aplicando este tema a las personas morales. Recordemos que las personas morales sí deben de tener un domicilio fiscal. Eso es forzoso para las notificaciones que haga el SAT y que haga la autoridad del IMSS y del Infonavit y todas las autoridades a las que tiene que reportar. Ajá. También una persona física, pero la persona física también, el lugar en donde habita, pues puede ser el domicilio fiscal. Bueno, y entonces vimos que hay varios tipos de domicilios que lo vamos a ver en la página número 11, el domicilio real, el domicilio conyugal, el domicilio legal y el domicilio convencional. Y allí viene la explicación y todas y de cada uno. Ahora bien, la capacidad. Recordemos que tenemos dos tipos de capacidades, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Cuál es la capacidad de goce? Es aquella aptitud que tenemos tú y yo para ser sujetos de derechos y de obligaciones. Todos, desde el momento que nacemos. ¿Ok? Y la capacidad de ejercicio es la facultad que tenemos tú, ustedes y yo para poder ejercer por nosotros mismos, por decisión propia, poder contraer obligaciones y a su vez tener derechos. Esto es cuando nosotros decidimos, por ejemplo, hacer un contrato, cuando decidimos casarnos, cuando decidimos comprar un inmueble, cuando decidimos abrir una cuenta en un banco. ¿Por qué? Porque tenemos, en ese momento ejercemos nuestra capacidad de ejercicio. Regularmente en México, ¿a partir de qué edades? De los 18 años. Hay circunstancias en las que un menor
no puede ejecutar su capacidad de ejercicio, pero sí de goce. Siempre vamos a tener la capacidad de goce, pero la capacidad de ejercicio en el momento que por voluntad propia la ejercemos para hacernos acreedores a derechos, pero también obligaciones, ¿ok? Esa parte es muy importante. Y bueno, la nacionalidad, que es lo que indica en qué país nació una persona. El patrimonio, bueno, pues el conjunto de bienes que se tienen. El estado civil, que también, bueno, lo contraemos nada más las personas físicas. Acuérdense que ya lo vimos. Las personas morales, o sea, las empresas, pues no son ni solteras, casadas, simplemente no tienen estado civil. Y con eso hemos visto todos los tópicos de la actividad. Yo de verdad les sugiero que vean este video y que recomienden a las personas que lo vean de principio a fin, porque aquí platicamos hasta las páginas de dónde está lo que nos piden las actividades. Entonces, vean el video cuando tengan alguna duda, porque así se evitarán estarse atorando en cada una de las actividades. Si tienen preguntas, estoy abierta a contestarlas, y si no, yo voy a dar un par de avisos que me parecen súper importantes. El seguro facultativo o el seguro para el estudiante, un ADEM. Todos tenemos derecho a contratarlo. Yo aquí en este grupo de estudio, casa de estudio, he puesto en la liga para que vean cómo se realiza la contratación del seguro facultativo. Y también en nuestro grupo de WhatsApp está todo el procedimiento para hacerlo, que es algo muy fácil. Yo creo, yo sugiero, yo recomiendo que si no tienes servicio médico, lo contrates rápidamente. ¿Por qué? Porque es gratuito y porque aparte es con el IMSS, y adicional a ello tienes derecho a absolutamente todos los servicios en caso de que tú te enfermes. Hoy en día no me parece que sea muy barato comprar una caja de paracetamol, que como todos sabemos parece ser que en ciertos casos podríamos necesitarla. Entonces, imagínate lo que te ahorras yendo al IMSS y que te den tu paracetamol. O sea, si te da una gripa, la que sea, ¿cuánto te cuesta ir? Pues que echamos mano porque lo tenemos enfrente con el doctor Simi, ¿no? O sea, y a lo mejor te sale muy barato, pero pues te vas a ahorrar 500, 600, 700 pesos. No está de más. Aparte, yo, déjenme decirles que me he hecho todos mis estudios en el IMSS desde que estoy con este servicio médico, y es una verdadera maravilla. Por supuesto que si se tiene uno que esperar, pues te esperas, ¿no? Pero ahora como tienen un sistema de citas, pues a mí no me ha, yo no he tenido que esperar más de 15 minutos para que me atiendan. Entonces es una verdadera bendición tener ese servicio médico si es que no tienes ningún otro. Entonces, por favor, dense de alta en el seguro facultativo. Yo aquí haciéndole promoción al IMSS. Y después también, acuérdense de las becas. También dejé aquí en el grupo, y si no lo dejé ahorita, reviso y lo pongo, pero si no en nuestro grupo de WhatsApp del módulo 1, dejé el procedimiento para que activen, manden su correo a becas @unadem.com, o como sea el correo, pero allí en esa liga viene toda la instrucción para que pidan su beca. Si se las dan o no, es lo de menos, pero y si se las dan, qué padre, ¿no? Entonces hagan todo el procedimiento, por favor, pero háganlo ya, porque yo no sé hasta cuándo sea el tiempo, y entre más pronto lo hagan mejor para que no se queden fuera. Otra cosa también que les quiero decir, lean muy bien su planeación, porque allí venden detalles muy finos de lo que el docente solicita. Entonces sean tan amables de ver eso. Y ya estoy viendo aquí los comentarios. Caso de estudio, Margarita. Ya me puso aquí su caso de estudio. Ay, Margarita, está muy largo. Madre de las 7 luces. Disculpa, Sandy. Vamos a contestar las preguntas a base de los artículos. Es con los artículos y argumenta con las definiciones y con tus palabras. Siempre robustecer todo. Mejor que sobre y no que falte.
Hola, muchas gracias. Liber, hola. Gracias por ayudarnos, te mando un abrazo. Ya andaba preocupada porque tenemos que entregar actividad el miércoles y no le entendí algunas cosas. Pero si te quedó claro, me haces muy feliz. Pero si no, mándame un mensaje, por favor, y ahorita lo aclaramos. Vamos a trabajar si quieren toda la noche, yo no tengo problema. Buenas noches, me acabo de conectar. ¿Podemos ver posteriormente el video? Sí, Elo, sí lo vas a poder ver aquí en Facebook hasta más nochecito y después lo voy a pasar a YouTube, pero te voy a dejar la liga aquí también, no te preocupes. ¿Por qué lo paso a YouTube? Porque hay gente, muchos compañeros que me dicen, no tengo Facebook. Y entonces yo, ya, ándale, abre tu Facebook y todo, pero bueno, igual y no quiere. Entonces, muy respetable. Entonces, con YouTube, como el grupo está cerrado del Face, porque es un grupo privado, nada más, así como que los super amigos que nos queremos mucho, no pueden entrar, pero a YouTube, pues puedes entrar, tengas o no cuenta de YouTube, ¿no? Por eso lo paso para allá y no para no traerlos de aquí para allá. Bueno, y de los últimos artículos solo se debe identificar un ejemplo de derecho civil y otro de derecho público o se tiene que identificar todos los artículos. Pero ¿en qué actividad? En la actividad integradora, como te lo pide el docente. En la actividad en la 2, Sara querida, dice que consulta los artículos de los siguientes cuerpos normativos y vienen 2 de la Constitución Política y 3 del Código Civil Federal. Todos esos 5 te van a servir para contestar las preguntas que vienen a continuación. Señala un ejemplo de persona moral regida por el derecho civil y otro del derecho público. Explica por qué lo son y lo de los partidos políticos que ya les dije que ahí viene súper bien explicado. Ajá, pero si te refieres a la actividad integradora, vamos a ver qué nos pregunta el docente, ¿sí? ¿Sí, compañera? Si tienes alguna duda, ya sabes que estoy súper abierta y siempre en comunicación para contestarte. A veces me tardo, porque también trabajo, pero procuro hacerlo lo más rápido que puedo. Gracias, Liber, por recomendarnos. Ahí, Diana, por favor, Diana María Ríos, te esperamos aquí si es tan gentil. Miguel Ángel, buenas noches. Muchas gracias por el esfuerzo y el apoyo, licenciada. Gracias, lo apreciamos mucho. Licenciado Miguel Ángel, muchas gracias. Le mando un saludo. Alejandra Chicas Camilla, buenas noches. Gracias, Sandy Corona. A que venga Sandy Corona, por favor, dile que le voy a pasar lista la próxima vez. Rocío, mucho gusto. Una pregunta. ¿Una empresa puede ser una persona jurídica con personalidad legal? Eh, re, Vamos a retomar que una persona moral tiene atributos de la personalidad que ya los vimos. Nombre, domicilio, capacidad de goce y ejercicio, nacionalidad, ya vimos que estado civil no, y recuérdenme, viene en el texto de apoyo, ¿sale? ¿Cuál es el grupo de WhatsApp? Mira, Yareni, en nuestra página en el grupo de Facebook, viene una publicación en una etiqueta que dice WhatsApp y vienen todos los grupos, pero de casa de estudio. Y o mándame un mensajito privado por el Messenger y yo te paso la liga para que te sumes a nuestro grupo. Que la verdad nos llevamos súper bien, ¿eh? Estamos súper relajados, todo el mundo contesta. Acuérdense que no hay pregunta. Ay, eso es obvio. Ay, ¿cómo no? No. Si yo no lo entiendo, entonces no es obvio. Y entonces tenemos una muy linda convivencia gracias a todos mis compañeros que están allí y que me apoyan y que me ayudan y que apoyan y ayudan a sus demás compañeros. Hay derechos que no exijan obligaciones. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, para un menor, tiene derecho, pero pues realmente no tiene obligaciones. Es un tema que puedes analizar muy bien, fíjate. Perfecto. Porque tenemos capacidad de goce. Cuando tenemos capacidad de goce, pues tenemos un chorro de derechos, ¿no? Pero no tenemos obligaciones porque no hemos pasado a generar la capacidad de ejercicio. Dice Ale, pero se tiene que poner solo los datos o los tenemos que poner con ejemplos. Yo creo que con ejemplos y
la enriqueces si le pones el artículo. Pero sí, son ejemplos. O sea, allí es un ejemplo de persona moral, si te refieres a la actividad 2. Gracias, Vale. Rocío le dice a Vale. Gracias. Jazz. Hola, muchas gracias por la explicación. Muy digeribles tus enseñanzas. Saludos, Jazz. ¿Me pasas el link del WhatsApp? Sí, cómo no. Pídemelo por el Messenger. Sí, yo ahorita te lo paso, Maggie. Janet Márquez. Hola, Sandy. ¿Serás tan amable de darnos la definición de derecho imperativo, atributivo y supuesto jurídico? Mil gracias por tu apoyo. Sí, te lo pongo aquí en un ratito para buscarte las definiciones que no sean de mi boca, sino que sean de algún autor. ¿Te parece bien? Bueno, entonces, si no disponen otra cosa y no tienen otro tema a tratar por ahora, que seguramente van a tener muchos más, pero bueno, van a ir saliendo al ratito, que hagan sus actividades. Y entonces, ya saben que me pueden buscar por el Messenger, que les contesto súper bien. Me encanta también el Messenger, es muy útil. Y por el WhatsApp, módulo 1, y cada módulo tiene su grupo de WhatsApp. Yo la mayoría de las personas de los otros módulos se atienden más en privado. No sé por qué, todavía no detecto por qué, pero bueno, pues así se sienten más confortables y eso se respeta. Y seguimos en contacto, les mando un fuerte abrazo. Les voy a mandar el recordatorio porque hay personas que se sienten muy contentas y muy confortables con las asesorías particulares. Y hemos tenido mucho éxito y hemos tenido muy buenas calificaciones. Eso es muy padre. Y también de ustedes que están en el grupo de WhatsApp y también de ustedes que se suman a estas transmisiones. Y también podemos hacer clases grupales de 2 en adelante. Preguntas, yo creo que yo soy muy accesible en cuanto a ese tema y les voy a dejar mi número de cuenta porque siguen preguntándome de eso, de oye, te invito a un café, esto y el otro. Y también, si te sirve, si te ahorra tiempo, pues dona, por favor. Son donativos voluntarios, les dejo mi número de cuenta y seguimos en contacto por todos los medios que ya platicamos. Les mando un abrazo, un beso y cuídense mucho, por favor. Buenas noches a todos.